Muy buenos hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos da la oportunidad nuevamente de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios. Esto es muy importante, como siempre estoy recalcando. Si yo logro colocar este hábito piadoso en el corazón de alguno de los que ven y oyen, yo me siento tranquilo. Pero ustedes mismos traten de coger la palabra y escudriñarla y ver las verdades eternas que tiene Dios ahí para ustedes. Que yo no sea un mediador entre usted y Dios, sino que ustedes mismos escuchen la voz de Dios, que son palabras hermosas y todo lo que está aquí es tan importante y es para nosotros. Cada uno debe hacer eso. Si no se mete en un seminario, un instituto bíblico a prepararse y a estudiar la palabra, usted mismo cójala, porque este es el libro para nosotros, este es el manual de vida. Aquí está todo lo que necesitamos para funcionar bien en este mundo y también para la eternidad. Todo está aquí, todo lo dejó. Así que estamos aquí en Quito, Ecuador, donde yo estoy con los problemas de los cortes de energía. Entonces nos va a tocar ir no sé, cuadrando las cosas de acuerdo a la circunstancia que se presente. Este saldrá hoy un poquito más tarde por cuestiones de energía y todo lo demás. Pero bueno, lo importante es que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y mandando un buen saludo a todos los que ven y oyen y escuchen esto. Estamos bien acá, esperando que ustedes estén bendecidos también por allá donde estén escuchando esto. Sé que en Ucrania, allá tenemos fieles seguidores, también por Sangolquí, hay alguien por ahí, y por muchas partes en Colombia sí nos escuchan, sí me ven allá. Y gracias familia, y saludos y bendiciones, por acá estamos bien también. Agradeciendo también a los que hacen transferencias para sostener la obra misionera. Nosotros ahí la sostenemos entre todos. En estos días un misionero pues está enfermo de cáncer, fue operado y estamos pidiendo por él por la recuperación. Se llama Luis Tulcanaza. Y no solamente por la recuperación, sino por la deuda que le queda. Y un misionero está dependiendo de las iglesias que le apoyan, que no le fallen ni nada, y ahora queda con una gran deuda. Ahí estamos tratando de darle ofrenda a alguna cosa. Pero esa es la vida de un misionero, por eso no queremos fallarles, sino que ellos mensualmente reciban lo que se les ha prometido, que ellos puedan contar, sea poco o mucho, lo que sea, pero que ellos puedan contar con eso. Bien, hermano, así que Dios les pague y bendiga esas economías y su familia en el nombre de Cristo, el Señor. Oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, acercándonos una vez más a su presencia, Señor. Muy, muy agradecidos por Jesucristo, que hizo posible lo que humanamente es imposible, la salvación. Usted dijo allá en Marcos 10:27, para los hombres es imposible la salvación, porque nosotros no reunimos los requisitos que un Dios santísimo demanda. Él sí, y se ofreció a ocupar el lugar nuestro, y estamos muy agradecidos. Ahora no solamente la hizo posible, sino que la dejó al alcance de cualquier persona que le crea. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y eso lo puede hacer cualquiera. Gracias, que no es por conocimiento, no es por obras. Creer, el que creyere nada más. Es cuestión de fe. Muchas gracias, Señor. Y pidiendo en este día que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en 1 Corintios capítulo 1.
Estamos hablando en cuanto al regreso del Señor Jesucristo y lo más importante es la preparación que cada creyente debe tener. Y hoy se nos habla una palabrita muy importante en lo que vamos a ver en el ratico que vamos a estar juntos acá. Pero si yo vuelvo y insisto, estoy esperando a alguien, no me va a coger descuidado, siempre estaré preparado, siempre andaré con cuidado y atendiendo a las señales y todo lo que se ha hablado del Señor Jesús, de su regreso. Estamos viendo que las señales se han cumplido, nosotros estamos al borde de una eternidad y quizás llevando el mensaje final, porque todo lo que se ha escrito acá se escribió en el primer siglo y nosotros ya hemos cruzado la barrera, ya estamos pero echando extra por acá y deberíamos estar pero muy pendientes cada día esperando la venida del Señor Jesucristo. Como les he dicho, yo cada noche le digo, Señor, ¿vendrá esta noche? Yo lo espero. Y si es el día, igual. Y con la forma de caminar, de hablar, de pensar y de hacer las cosas como vivimos y como andamos, un estilo de vida que habla que verdaderamente yo estoy esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces dice aquí Pablo, este apóstol siempre hablaba y trataba de tener alerta a las congregaciones donde él estaba. Aquí a los Corintios les dice en 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia muy bendecida que tenía todos los dones del Espíritu y también una de las más carnales y de todo, normal como somos nosotros acá, pero dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Siempre les abría los ojos y los oídos. Ojo que el Señor puede llegar en cualquier momento. El versículo 8 dice, el cual también los confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra se encuentra en varios versículos, irreprensible. Que no nos reprenda nada, que no nos acusen, que nos mantengamos firmes en la esperanza bienaventurada que tenemos todos los creyentes de que el Señor aparecerá en cualquier momento y seremos trasladados de aquí. Es la bendición más grande y la esperanza bienaventurada, dichosa que tenemos nosotros. No como los otros, como él dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los incrédulos, tal vez consolando a alguien, porque si nosotros hemos creído en Cristo que murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que murieron en él, y les habla muchas palabras de esperanza, pero no como los otros que no tienen esperanza, y lo peor que existe es no tener esperanza de nada. Uno puede estar con problemas y todo, pero tiene esperanza de que alguien o esto le ayude, o como dijo Mardoqueo en el libro de Esther, si ayuda y liberación vendrá de alguna parte, pero hay esperanza. Pero el que no tiene esperanza está, pero desesperado, no hay esperanza. Pero aquí dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor, que nos coja así, que nadie nos señale negativamente, que digan, ese es un creyente, pero mire lo que está haciendo, mire lo que está hablando, vea cómo se maneja, vea lo tramposo, vea lo mentiroso, ladrón y de todo. Pero que nadie nos reprenda, que nos mantengamos firmes, limpios y puros y con una conciencia tranquila, más que todo, y esperando, siempre esperando la venida del Señor. Escribiendo el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1,
Voy a leer desde el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Este era un hombre que amaba mucho a los hermanos y siempre oraba por ellos también. Era un hombre de oración y habla de muchas lágrimas, exhortándoles a ellos, y era una lucha que él tenía, pero extraordinario. El Señor me es testigo cómo los amo. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles, que nos coja limpios en santidad, que no debemos nada, que nuestras manos están limpias y nuestro corazón no nos reprende, no nos acusa de nada, que nos coja así cuando venga el Señor. Por eso él pedía en oración a los hermanos que abunde más y más el conocimiento en ustedes, para que entiendan las cosas que Jesucristo mismo ha dicho y estar preparados para la venida. Porque por lo menos que nos coja a nosotros preparados, no como en el caso de Juan el Bautista, que él vino a preparar el camino del Señor y fue extraordinaria la obra de Juan el Bautista, pero ahora sabemos que él viene, pero ¿quién está preparando el camino? Tratemos de que nos encuentre irreprensibles, que no nos coja en el peor momento, porque muchas veces deseamos la venida del Señor es cuando estamos en apuros, en problemas, en dificultades, y que ojalá apareciera el Señor para salir de este problema, pero no, que nos coja en el mejor momento. Y dice aquí, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de fruto de justicia, no de injusticia. Pero irreprensibles es lo que más está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice también acá en Primera a los Tesalonicenses, vamos a leer desde el capítulo 3, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que seamos irreprensibles, amándonos los unos a los otros y amando a los demás también. Para que seamos irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, cuando Él venga con los que murieron en Él. Pero se nos está exhortando siempre a que nos mantengamos irreprensibles, que nadie nos acuse, que nadie nos señale despectivamente, que no debamos nada, que estemos limpios, nuestras manos santas. No es cuestión solamente de esperar, sino de prepararnos nosotros para recibirle a Él. Aquí en el mismo Pablo, hablando a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alma, cuerpo y espíritu sean guardados en santidad, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veo que esto es clave. Gente que esté esperando al Señor Jesucristo debe andar en el Espíritu.
En santidad es lo que se nos pide acá. Que nadie tenga nada que reprendernos a nosotros. Que nuestro corazón no nos acuse. No tengamos nada. Que estemos limpios, con una conciencia tranquila de que hemos andado en santidad y haciendo lo que es justo por acá. Esa es gente que verdaderamente está esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto no es cuestión solo de palabras, es cuestión de vivirlo y hacerlo y tomarlo en serio y prepararnos nosotros también. En Juan nos dice la palabra de Dios en el capítulo 3. Amados, vamos a leer desde el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto no es cualquier cosa. Él es una transformación a la imagen de Dios completamente. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Entonces, teniendo una esperanza tan grande, lo menos que debemos hacer es andar irreprensible, en santidad, andando en el Espíritu. Dice el versículo 3, cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Todos los que tenemos esa esperanza bienaventurada del regreso de Jesucristo, se purifica como Él es puro o se santifica como Él es santo. Es decir, va buscando, le va a facilitar la obra al Señor, porque dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En ese proceso estamos de perfeccionar a los santos. Pero el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Jesucristo, dice en Romanos capítulo 8. A la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, nuestro hermano mayor. Pero vamos a ser conformados a la imagen de Él y le veremos tal como Él es, dice la palabra de Dios acá. Ahora, una de las cosas que también pedía el apóstol Pablo a los hermanos, aquí en el capítulo 2, versículo 15 de Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como luz en las tinieblas. Aquí debemos andar nosotros. Irreprensibles, sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación perversa y maligna. Tenemos que marcar la diferencia. Que la gente verdaderamente diga, este verdaderamente es un hijo de Dios. Como le decían a los discípulos, es que se huele que estos han estado con Jesucristo y no les podían decir nada. Era el tiempo en que ellos dejaban callados a los opositores del Evangelio y todo esto. Hoy les damos la razón muchas veces, es lo peor. Así que andemos sencillos, humildes, en medio de una generación maligna, irreprensibles. Y lo que más aconseja el versículo 16, asidos de la palabra de vida o agarrado de la palabra de Dios, de vida, para que en el día de Cristo, cuando Él regrese, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Porque si nosotros estamos haciendo un poco de cosas, preparándonos, pero no de acuerdo a lo que dice la Escritura,
Eso es en vano. Y Pablo sí tenía temor de perder tiempo, de haber corrido en vano, de haber hecho tanto para nada, si es que ellos no están haciendo lo que dice la Escritura. Y eso tenemos que hacerlo hoy, y hablar lo que dice la Escritura. Asido de la palabra de Cristo, hagan lo que dice la palabra, porque también dice acá en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Desde ahí lo esperamos. Y nuestra ciudadanía está allá. Por algo Pablo le decía a los colosenses en el capítulo 3, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, allá donde está Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es arriba, no acá abajo. Acá lo que tenemos es lo necesario para pasar este tiempo de peregrinación que vamos cruzando, porque aquí no vamos a pasar la eternidad. Entonces todo se apunta es hacia arriba, nuestra ciudadanía está arriba, en los cielos, desde donde esperamos al Señor Jesucristo y confiamos en que sí verdaderamente lo estemos esperando y haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Acá en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, el que nos libra de la ira venidera. Estos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo, el que nos libra de la ira venidera. Entonces si hay cambios y hay preparación, si es que estamos esperando para servir al Dios vivo. No sé si estamos sirviéndole o no, pero eso es parte de una preparación para esperarle a Él. Acá, terminemos acá en 2 de Pedro, capítulo 3, dice la palabra, amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. 4. Y diciendo, ¿dónde está? Bueno, avancemos un poco más. Pasemos al versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Esto habla de los que dicen, bueno, eso están hablando desde hace mucho tiempo, que ya viene el Señor, que ya aparece, y se van incluso a esperarlo y han abandonado las cosas y tienen que regresar a lo mismo. Por algo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice el apóstol Pablo, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por carta, ni por nada, sabiendo que el día del Señor está cerca, y vendrá mucho engaño y cosas raras. Versículo 10 de 2 de Pedro, capítulo 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Si nosotros somos conscientes de que todo lo que tenemos y lo que somos y todo esto va a ser deshecho, va a ser quemado, va a desaparecer, ¿para qué nos pegamos tanto? Más bien lo que nos dice acá en el versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sabiendo que todo va a desaparecer y que lo único que va a permanecer es la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacerla y cogerla como está.
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Tremenda esperanza tenemos. En el capítulo 21 de Apocalipsis dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto será lo que vemos hoy, cuestión del pasado. El versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible y en paz. Sin mancha e irreprensibles y en paz. Siempre se nos está hablando, y el apóstol Pablo también, esta palabra de irreprensibles. Que nadie nos acuse, que nadie nos señale, que nadie nos reprenda, que nadie nos baje de la firmeza que tenemos de la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. Y sabiendo que todas estas cosas se acercan, procuremos con diligencia, porque el tiempo se agota, no tenemos mucho tiempo. Y preparémonos, si es que verdaderamente amamos la venida. Y los que aman la venida, por acá me acuerdo en segunda Timoteo capítulo 4, las últimas palabras que habló el apóstol Pablo, y él dice algo muy importante. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 6: porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona de justicia para los que aman, pero el que ama la venida y espera la venida y está atento a la venida del Señor, es alguien irreprensible que anda en santidad, anda en el Espíritu y está siempre presente y creciendo y esperándolo. Y ama la venida, quiere que venga la venida, pero que lo coja en un momento apropiado, en el mejor momento que nos coja, irreprensibles, sin mancha, en paz, andando en el Espíritu, con una conciencia limpia, con un corazón que no nos acusa, que no nos reprende. Ahí estaríamos listos, esperándolo a Él, amando la venida. Es decir, amamos la venida del Señor, de nuestro Señor. Queremos conocer a aquel que murió por nosotros, verle cara a cara, porque una vez que Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:3. Y cojamos el versículo 4, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él es puro, se santifica como Él es santo. Tremendo. Entonces tenemos que dar muestras de que Cristo verdaderamente se está manifestando en nuestra vida también, en nuestra forma de vivir, en el estilo de vida que llevamos nosotros. Y que el Señor nos ayude a mantenernos y que no nos coja descuidados. Y vea que hay muchas cosas que hacer mientras esperamos la venida de Él. Y más que entender las cosas es prepararnos nosotros. Porque a veces queremos ver y queremos entender cómo va a ser la venida, pero ¿de qué nos sirve? Si nos va a coger tal vez en el peor momento. No vamos a estar en el momento apropiado para encontrarlo y recibirle a Él. No sea que salgamos corriendo avergonzados cuando Él aparezca, dice por allá en 1 de Juan. Y si Dios permite que nos volvamos a ver, mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por salvarme.
Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu